Debate. Elías Jaua dijo que la Constitución no contempla realización de un referéndum consultivo. Impedimento. Nuevamente, cuerpos de seguridad no permitieron que marcha de oposición llegara al Ministerio de Educación. Falta de liderazgo. Diosdado Cabello aseguró que la negativa de la oposición de participar en la convocatoria de constituyente es una trampa. En las calles, Diana D'Agostino aseguró que el pueblo venezolano seguirá manifestando hasta lograr un cambio en el país. Incremento. Juan Arias, ministro de Industrias Básicas y Socialistas, informó aumento de más de 10% de las exportaciones de productos nacionales. Rechazo. Activistas de la MUD se concentraron en las inmediaciones del distribuidor Fabricio Ojeda de lechería en repudio a la constituyente. Viene con todo. Chino compartió adelanto como solista. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenos días, bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Lirio Pérez Petit y un servidor Gregorio Rojas Flores estamos listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Y lo haremos en el estado Miranda, donde la gobernación continúa entregando titularidades a docentes mirandinos. Alberto Rebeto nos amplía. Buenos días, Alberto. Buenos días, gracias por el contacto. Más de 5.000 docentes han recibido la titularidad por parte del gobierno regional. Autoridades de educación informaron que unos 550 educadores interinos y suplentes en planteles adscritos al gobierno de Miranda presentaron la prueba de conocimientos y competencias pedagógicas, que les permitirá seguir avanzando en el proceso de regularización para optar por sus méritos a la titularidad de sus cargos. Sumarían 5.279 los docentes regularizados por medio del proceso en la entidad. Por otra parte, se conoció que los resultados del concurso serán publicados a través de la página web del gobierno regional. Desde Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alberto. Continuamos nuestro recorrido en los estados Vargas y Táchira. Allá hay información en materia de transporte y vialidad. Contactamos inicialmente a Orlé Fran Amaya desde el litoral central. Buenos días, Orlé Fran, adelante. Muy buenos días, amanecemos acá en el estado Vargas, donde parte del gremio de motorizado exigen a la proveeduría municipal ser tomados en cuenta al momento de distribuir los cauchos, repuestos y kit para motos. De igual forma destacan que a causa de los altos precios de los repuestos deben ahorrar más de un mes de ganancias para obtenerlo, esto en caso de conseguirlos. Asimismo aseguran que las cooperativas se las ingenian para adquirir uniformes, chalecos y casco, por lo que exigen a los representantes de la proveeduría municipal dar las respuestas de manera inmediata. En la cámara de David Moreno, Orlé Fran Amaya, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Desde el pasado fin de semana se reporta el aumento de las colas en las estaciones de servicio del estado Táchira para surtir de combustible. Aunque se desconocen las causas, trascendió que varias bombas permanecieron cerradas en las últimas horas. Esto preocupa a la colectividad, pues en los últimos meses el suministro estuvo garantizado con total normalidad. Algunas versiones extraoficiales indican que sería la avería de varias gandolas privadas por falta de repuestos la causa de la contingencia. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Gracias, Marine. De Táchira nos trasladamos al estado Aragua, donde la Cruz Roja calificó como exitoso su desempeño en esta entidad, beneficiando a miles de pacientes. Nuestra compañera Joana Morales nos informa. Buenos días, Joana, adelante. Hola amigos, buenos días. En el estado de Aragua, el presidente de la Cruz Roja de la entidad aragüeña, Juan Mario Gualano, ofreció un balance en relación a la atención de los pacientes que mensualmente asisten a este centro de salud. Indicó que cerca de 24.000 pacientes son atendidos en los diferentes servicios de estas áreas. Él también ofreció un balance en relación al Día Internacional de la Cruz Roja. También indicó que están en conversaciones para la pronta inauguración de una sede de la Cruz Roja en el municipio José Félix Rivas. Desde Telearagua
Aragua, Joana Morales, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Joana. Nos vamos ahora a los estados Amazonas, Zulia y Yaracuy. En estas tres entidades hay información en materia de seguridad. El primer contacto lo hacemos con Anaís Rodríguez. Buenos días, Anaís. Buenos días, amanecemos del estado Amazonas e informamos que ha aumentado el índice de inseguridad. La inseguridad para los ciudadanos de Puerto Ayacucho es uno de los factores que ha ocasionado preocupación, ya que a diario fallecen personas en hechos delictivos. Asimismo, las calles y avenidas solas se prestan para que ocurran estos delitos en plena luz del día, donde roban carteras, celulares, atacan a sus víctimas con armas de fuego sin importarles la edad o sexo. Finalmente, los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades para que solucionen este problema que angustia a la población. Desde el estado Amazonas, en alianza con Amavisión, reportó Anaís Rodríguez, Noticiero Venevisión. Buenos días. En el estado Zulia, familiares de las personas que permanecen sepultadas en el cementerio Corazón de Jesús, ubicado en la avenida La Limpia del municipio Maracaibo, denuncian que la profanación de tumbas está a la orden del día. Aseguran que los cuerpos de sus seres queridos son utilizados por personas para hacer hechicería. Dicen que ante la ausencia de los organismos de seguridad se han incrementado los actos delictivos, las piezas de mármol son robadas y las barandas metálicas de los panteones están completamente destruidas. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. En la sede de la circunscripción Sodi Yaracuy se da inicio al alistamiento del personal que conformará el nuevo contingente Mayo 2017. Jóvenes de 18 a 30 años podrán alistarse y servir al país en más de 23 unidades de los diferentes componentes de las Fuerzas Armadas Nacionales. El general de brigada Mora Sopi hizo un llamado a todos los jóvenes para que se incorporen en este proceso de alistamiento militar y puedan servir a la patria. De Yaravisión reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Joel, muchas gracias. Finalizamos nuestro recorrido en los estados Guárico y Anzoátegui. Lo hacemos con información en materia de comunidad. Eliezer Hernández es nuestro contacto inicial. Buenos días, Eliezer, adelante. Hola, buenos días. Desde San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, amanecemos con información en materia de comunidad. Y es que los habitantes del sector El Deportivo aseguran que al menos 700 familias han sido afectadas ante la falta de atención gubernamental en materia de asfaltado, suministro de agua y alumbrado eléctrico. Señalaron que han acudido en reiteradas oportunidades ante las autoridades competentes sin hasta ahora obtener ningún tipo de respuestas. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que habitantes del sector Los Jardines de Puerto La Cruz denuncian el colapso de las aguas servidas. Ellos también manifestaron que temen que el puente que comunica dos sectores ceda, por lo que le hacen un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a este problema, destacando que está próxima la temporada de lluvias y ellos tienen miedo de que se inundan sus viviendas ante la llegada de las mismas. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Nina, muchas gracias. Así ponemos punto final a nuestro recorrido informativo por toda Venezuela. Continuamos. Elías Jagua, presidente de la Comisión Presidencial Constituyente, respondió a la carta de la Mesa de la Unidad que plantea la necesidad de realizar un referendo consultivo para convocar a una asamblea constituyente. Enfatizó que en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución no aparece esa figura para activar el proceso. Finalmente publicaron la carta, ¿no? Entonces dicen ellos que esta convocatoria es ilegítima y constitucional, porque para convocar a Asamblea Nacional Constituyente tiene que haber, solo el pueblo lo puede decidir mediante un referéndum, ¿no? Bueno, aquí está claramente el artículo 347 y 348. En ningún momento se habla de referéndum, ¿no? 347, 348 y 349. Pero como hay algo que dicen que se llama el espíritu del constituyente, y nosotros estábamos esperando este debate, porque cuando el presidente Nicolás Maduro firma este decreto, no lo hace de manera improvisada. El presidente Nicolás Maduro Moro sí está facultado constitucionalmente, de acuerdo a la letra expresa de la Constitución y al espíritu. El presidente, la asamblea, los cabildos y el pueblo. Miren, por ejemplo, el tema, el 15% del pueblo. Dice, no dice para recoger firmas, dice el 15% para activar, para activar la convocatoria. No dice para activar un referéndum, porque quedó expresamente negado en el debate. Elías Jagua enfatizó que el Ejecutivo Nacional está pegado al espíritu de la Constitución del 99 para convocar la constituyente. Advirtió que la oposición persiste en generar violencia en Caracas. El pueblo,
en un 15% de recolección de firmas, pueden activar efectivamente el llamado a elección de constituyente. Y bueno, ahí está el debate. Ha surgido uno de los temas que ha planteado la MUD en la carta que hoy envió como un pretexto más para la generación de violencia. Porque yo, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, y nosotros estábamos aquí en Miraflores esperándolo. Yo no estaba hoy en el Ministerio de Educación, estaba aquí en Miraflores, con una convocatoria pública, por escrito, por Twitter, por todos los medios, hechas por el presidente Nicolás Maduro, hechas por la comisión. Y allí estaba la silla sentada para todos los partidos de la MUC y para los voceros de la MUD. No hacía falta otra vez exponer a la ciudad a la violencia, a la destrucción, a la confrontación. Elías Jagua sostuvo este lunes una reunión con algunos partidos políticos y aseguró que la constituyente sigue siendo la principal opción para la paz, el diálogo político y el establecimiento de una base de reconocimiento entre todos los venezolanos. Nuevamente a la movilización convocada por la Mesa de la Unidad Democrática le impidieron cumplir su destino. Esta vez la intención era llegar al Ministerio de Educación, donde ciudadanos y dirigentes opositores pretendían expresar su rechazo a la invitación que formuló el gobierno para participar en una discusión sobre el proceso constituyente. Manuel Covela nos ofrece los detalles. En varios puntos del este y oeste de la capital, ciudadanos se concentraron atendiendo un llamado más a marchar hacia el centro. Quienes partieron desde Altamira tomaron la avenida Francisco de Miranda, encabezados por los dirigentes opositores. Aquí no se está convocando un proceso de acuerdo a lo que establece la Constitución, aquí se pretende hacer un fraude. Y los venezolanos no podemos aceptar que el gobierno decida con quiénes redacta una Constitución y encima no someter al voto popular. Esos y otros argumentos con los que la oposición rechaza la propuesta del Ejecutivo iban plasmados en un documento que esperaban consignar en el Ministerio de Educación, despacho de Elías Jagua, quien también está al frente de la Comisión Presidencial Constituyente. La movilización fue dispersada cuando iba a la altura de El Rosal, luego devino en enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de los cuerpos de seguridad. En El Rosal, grupos de manifestantes hicieron frente durante casi 2 horas a los cuerpos de seguridad que actuaron con el apoyo de unidades móviles antidisturbios. La situación se repitió en la autopista Francisco Fajardo. Infantería, suerte gris con rosado. Es mío. El avance de los efectivos de seguridad replegó a los manifestantes hasta el distribuidor Altamira. Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que la negativa de la oposición de participar en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente es una trampa, a su juicio, por la falta de liderazgo en la MUD, que pretende realizar una propuesta de élites. Diana Vázquez tiene los detalles. Desde la Avenida México, punto emblemático de partida de la movilización del PSUV, hasta las adyacencias del Palacio Federal Legislativo, Cabello explicó que el presidente Nicolás Maduro está habilitado para convocar la Asamblea Nacional Constituyente, con al menos 500 corredactores, número que pudiera extenderse proporcionalmente de acuerdo a los sectores. Es tan importante el ciudadano que vive allá en San Juan de las Galdonas como el señor que vive allá en Alto Prado. Es el mismo ciudadano venezolano, ciudadana venezolana con los mismos derechos. Somos Estado federal y no pueden ellos venir a asumir el argumento, no, yo soy más importante que tú. ¿Qué es eso? ¿De dónde salió eso? Ahora, que la oposición no vaya, después ¿qué va a reclamar?
¿Qué va a reclamar? Que las bases comerciales que se propusieron no sean las que ellos quieren, que sea la burguesía quien dirija la Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente no la va a dirigir la burguesía. El dirigente del PSUV negó que más de 1000 militares descontentos quieren la baja de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Aseguró que es una matriz de opinión de la oposición para darse ánimos porque están disminuidos en las calles. No tienen ni la más mínima idea de lo que ocurre en un cuartel. No tienen la más mínima idea de cómo piensa un soldado. No tiene la más mínima idea de lo que ocurre paredes adentro de un cuartel. Opina solo porque le dijo en estos días que 85 oficiales estaban detenidos. Mentira. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, anunció que este martes se movilizarán en el centro de Caracas las comunas y los movimientos sociales en defensa de la Asamblea Nacional Constituyente. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. La presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento, Delsa Solórzano, afirmó que la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el Ejecutivo es un fraude a la Carta Magna. Donde se nos quite no solamente el derecho al voto, sino que se nos imponga que es el gobernante el que decide quién es pueblo y no el pueblo el que decide quiénes lo gobiernan o quiénes son sus funcionarios de elección popular. Desde Altamira, la diputada aseguró que el pueblo es el único que tiene la facultad constitucional para convocar la iniciativa. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que activará una constituyente militar que permitirá fortalecer los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así como hemos declarado una constituyente económico, vamos a activar una constituyente militar para profundizar la revolución militar bolivariana adentro del corazón mismo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Ustedes se imaginan todo lo que vamos a hacer, todo lo que podemos hacer con la constituyente para fortalecer a la Fuerza Armada, para profundizarla en su doctrina, en su concepción estratégica, en su moral, en su visión, en su estrategia, para fortalecer cada uno de los 4 componentes, definirlo con la experiencia que hoy tenemos? Se pierde de vista. Y además con toda esta experiencia de unión cívico-militar. Maduro afirmó que la constituyente permitirá constitucionalizar un nuevo modelo económico en el país para afianzar la producción nacional. Hoy, sin lugar a dudas, cuando en las próximas semanas se elija la constituyente, cuando en las próximas semanas se instale la Asamblea Nacional Constituyente originaria y plenipotenciaria, tendremos la oportunidad de dibujar, perfeccionar esta Constitución y dibujar el modelo económico que tendremos que construir para el país del futuro de la era postpetrolera. Durante la clausura de Venezuela Producción Soberana de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, el primer mandatario entregó financiamiento a distintos sectores empresariales y aprobó 5.858 millones para el impulso de 20 proyectos vinculados a la Gran Misión Abastecimiento Soberano. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que la propuesta de Asamblea Constituyente por parte del gobierno venezolano no es la salida adecuada a la situación actual. En entrevista para RCN, el mandatario recordó así la importancia que tenía la estabilidad venezolana para su nación, pese a su desacuerdo desde el punto de vista económico y político. Insistió en que lo que está sucediendo y lo que podría suceder en Venezuela es, a su juicio, muy grave para Colombia. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, manifestó que su país apuesta por el diálogo político en nuestro país. Afirmó que un autogolpe de Estado podría ser la antesala a una guerra civil. Vamos a realizar una primera pausa. Enseguida regresamos con más información para ustedes. 7:24 de la mañana, en Táchira, la bancada opositora del Parlamento Regional alertó sobre el posible desabastecimiento de hortalizas y frutas en 200 ciudades del país tras la paralización de los transportistas de los productos del campo en la montaña andina por las protestas e inseguridad. Marina Glot nos amplía.
Los transportistas de Seboruco, El Cobre y La Grita, que surten de frutas y hortalizas al 60% del país, paralizaron sus camiones por ataques en protestas e inseguridad en las carreteras nacionales. Hoy aproximadamente son 14.000 toneladas de alimentos que dejan de salir ante la ola de atracos, de asaltos. ¿Cuántos ciudadanos han asesinado a lo largo y ancho en las carreteras del país transportando estos alimentos? De la misma manera ellos alegan la situación grave que tienen para lograr conseguir el gasoil. Diputados opositores del Consejo Legislativo exhortan a la plenaria a tomar acciones. Plantear urgentemente una comisión especial que se dedique ante esta situación y por supuesto que tenga también un carácter a nivel nacional, donde realmente el gobernador del estado, Bielma Mora, sea garante, vocero para solucionar estos problemas. También la bancada opositora del Parlamento Regional solicita a la Asamblea Nacional un derecho de palabra para discutir la situación de los agroproductores en la zona de montaña. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. Juan Carlos Dugarte, presidente del SAIME, aseguró que la oposición pretende usar los mecanismos de la Constitución de 1961 a su conveniencia. Durante la marcha del Gran Polo Patriótico por el centro de Caracas, Dugarte afirmó que los mecanismos constitucionales se perfeccionaron en la Carta Magna de 1999, la cual seguirá vigente. Y todo lo que hace el presidente Nicolás Maduro está enmarcado dentro de la Constitución. Yo creo que esa oposición que está torpedeando esta iniciativa, este llamado, se quedaron anclados en el pasado y creen que todavía nos rige la Constitución del 61. No, la Constitución que nos rige es la Constitución del 99. Léanse esa Constitución por la cual ustedes votaron en contra. El titular del SAIME denunció la doble moral de la oposición, que anteriormente rechazaba la Constitución de 1999 y que hoy la defiende para desvirtuar el contenido a su manera. Diana D'Agostino, dirigente de Mujeres de Acción Democrática, aseguró que el pueblo venezolano seguirá en las calles hasta lograr elecciones libres para el país. Porque nosotros lo que queremos es que se nos permita nuestro derecho a votar, a elegir. Porque es que nos tienen que quitar el derecho a votar cuando nosotros como venezolanos, aquí hay una constitución. Si esa constitución no se cumple, ¿por qué es que nosotros tenemos que aceptar una constituyente? Queremos libertad, queremos una Venezuela de inclusión. D'Agostino señaló que la constituyente propuesta por el primer mandatario, Nicolás Maduro, vulnera todos los derechos de los venezolanos. El diputado a la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, Eustoquio Contreras, aseguró que la salida a la crisis por la que atraviesa el país pasa por la realización de las elecciones regionales previstas en la Constitución. La salida expedita era la elección de gobernadores y alcaldes, porque está en el pacto social. Esta Constitución que ha dicho la oposición y hemos dicho al gobierno que le respetamos, contempla que se hagan elecciones este año y proceden de pleno derecho, independientemente de lo que diga el gobierno o lo que diga la oposición. Esta Constitución establece que hay que hacer elecciones este año y el Consejo Nacional Electoral, cumpliendo como poder autónomo con sus responsabilidades, ha debido darle cumplimiento ya al anunciado calendario electoral para este año. Reiteró que no está de acuerdo con la constituyente porque a su juicio la Carta Magna no hay que modificarla, sino aplicarla. Creo que lo que el país no esperaba para resolver no era la Asamblea Constituyente, es la aplicación de la actual Constitución. La Constitución actual no tiene la culpa que se hayan hecho cosas que no han dado resultado o se dejen de hacer cosas que a juicio de muchos sí podrían dar los resultados en cuanto a la solución o posible solución a esos grandes problemas que existen. Durante la reunión con la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente, Segundo Meléndez, presidente del Movimiento al Socialismo, dejó claro que ese partido no participará en el proceso por la forma como está convocado y debido al actual ambiente de tensión y conflicto. Este sería el peor escenario para una elaboración constitucional, porque en lo fundamental el resultado no sería el consenso ni un amplio acuerdo, sino la imposición de un sector sobre el otro. Esta opinión no está solo referida a la convocatoria que hoy discutimos. También la emitimos contundentemente en la oportunidad en que algunos grupos opositores aupaban la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con el declarado propósito de salir del actual presidente y redactar una nueva Constitución. Una
Una constituyente convocada en el contexto actual, lejos de servir para construir la paz, podría hundirnos más en la violencia fratricida. Para el Partido Socialista Más es necesario respetar la Constitución para que sea el pueblo como poder originario el que impulse un proceso constituyente para todos sin discriminación, exclusión o privilegio. El gobernador del estado, Lara Henry Falcón, ratificó que no participará en la convocatoria a la constituyente solicitada por el mandatario Nicolás Maduro por considerarla fraudulenta y peligrosa. Para Henry Falcón, una asamblea constituyente tal como la plantea el presidente Maduro agudizará la crisis actual por inconsulta y porque cierra la vía electoral. Como corredactor defendió la vigente constitución del año 1991. Y es el exhorto al gobierno nacional que abrir las compuertas a la negociación política más que a un diálogo. Pretenden encerrarnos ahora en esta trampa de que las soluciones se pueden generar sobre la base de una nueva constitución y la refundación del Estado. El mandatario larense pidió que cese lo que considera desproporcionado uso de la fuerza en las manifestaciones. Calificó como una desviación que civiles sean juzgados por tribunales militares. Esto de habilitar la jurisdicción militar para atender situaciones que en todo caso deben ventilarse en la jurisdicción ordinaria. El también presidente del Partido Avanzada Progresista expresó su apoyo al gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, inhabilitado por 15 años. Condenó que instituciones del Estado apliquen mecanismos a su juicio irregulares para bloquear el ascenso político de dirigentes que disienten del gobierno nacional. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry DeVoe, aseguró que los familiares de las víctimas que han perdido la vida por acciones violentas de los últimos días han recibido atención integral por parte del Estado venezolano. DeVoe aseguró que el Estado ha contactado a los parientes de las personas afectadas para garantizarles una vida digna y minimizar el impacto negativo que acarrea perder un familiar. El secretario también exhortó a los grupos extremistas del país a que abandonen la vía de la violencia y hagan reflexión. En cuanto al caso de Leopoldo López, DeVoe negó que no se respetaran sus derechos fundamentales, asegurando que difícilmente haya un privado de libertad con menores condiciones que las que tiene López en las instalaciones de Ramo Verde. Funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado impidieron el paso de la marcha opositora hasta el despacho del presidente de la Comisión Presidencial Constituyente. En El Paraíso, un grupo de diputados fue contenido, mientras que en la Avenida Victoria, el movimiento estudiantil fue dispersado. Él nos invitó a un diálogo y todo con respecto a la constituyente. El posible diálogo lo tenemos nosotros en la calle. Entonces, esta lucha se trata de resistencia y aquí no puede haber diálogo, aquí no puede haber constituyente cuando las condiciones no están dadas. Los estudiantes partieron desde la UCB acompañados de diputados de la Mesa de la Unidad Democrática. Intentaron conectar con las calles del centro de Caracas a través de la Avenida Victoria. Sin embargo, no lograron llegar hasta el despacho de Jagua, pues en esta avenida la marcha fue dispersada con bombas lacrimógenas. Simultáneamente, los cuerpos de seguridad cerraron el paso a la marcha de parlamentarios que salió desde Montalbán al suroeste de la ciudad, también con destino al despacho del ministro Jagua. Después de una hora de haber partido, la movilización fue detenida cerca del Pedagógico de Caracas. Los parlamentarios insisten en la necesidad de seguir firmes y anunciaron nuevas movilizaciones en los próximos días. Que es el presidente de la comisión que está planteando el absurdo del presidente de la República de ir a un proceso constituyente que no está ajustado a lo que establece la Constitución, firmó una carta con membrete del Ministerio de Educación. Y como la cita era para hoy, con los miembros de la Unidad Democrática, tanto el pueblo como los miembros de la Unidad Democrática y sus diputados, decidimos no participar. El gobierno pretende continuar en el poder a pesar de contar solo con el 10% y el rechazo del 90%. Eso es declararle la guerra a un país y a sus ciudadanos. Vamos con una nueva pausa. 7:34 minutos, en breve volvemos con más información. Siete y 38 minutos. En el estado de Anzoátegui, activistas de la Mesa de la Unidad en la entidad se concentraron en las inmediaciones del distribuidor Fabricio Ojeda de Lechería
en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. Marco Aurelio Quiñones, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Anzoátegui, dijo que toda la dirigencia de la Unidad Democrática rechaza y se mantendrá en las calles del país en protestas en contra del gobierno central y las decisiones que el presidente Nicolás Maduro quiere establecer. El pueblo venezolano resistiendo de manera pacífica pero contundente. Un pueblo que no se cala a golpe de Estado. Esto comenzó cuando a través del Tribunal Supremo de Justicia una sentencia le dio una puñalada en la democracia en Venezuela cuando trataron de aniquilar el poder de la Asamblea Nacional y desconocerla en todo su propósito. Lo dijo la fiscal, no lo dijimos nosotros. En Venezuela está roto el hilo constitucional. Quiñones durante la actividad destacó que durante toda la semana se realizarán actividades pacíficas como medida de presión ante el gobierno. Juan Arias, ministro de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, informó que en el primer trimestre de este año incrementaron en más de 10% las exportaciones de productos fabricados en las empresas del Estado. Liz Flores tiene los detalles. Las 85 empresas del Estado avanzan en la producción, según el ministro Juan Arias. Él confía en que en el segundo y tercer trimestre de este año la fabricación de productos hechos en Venezuela será mayor. Lo que viene ahora es exportación, por ejemplo, en madera de Orinoco, en el sector forestal, nunca antes habíamos exportado. Vamos a exportar, tenemos ya un convenio para exportar para los próximos 2 años 1 millón de toneladas de astilla. Esto nos va a generar alrededor de $7 millones para este bienio. También vamos a exportar semillas certificadas de pino caribe. Probablemente exportemos viviendas de madera. Las viviendas de madera poco son usadas aquí en Venezuela, pero en el Caribe sí, en el Caribe anglófono especialmente. De modo que hay una gran perspectiva de crecimiento de las empresas del sector forestal. De modo que las probabilidades de que superemos en más de un 50% el volumen de exportación del primer trimestre son claras. Yo aspiro que dupliquemos el nivel de exportación. De modo que, sobre todo el sector de industrias básicas promete mucho. En el sector de industrias intermedias hemos logrado sobre todo acuerdos importantes para reactivar algunas empresas, sobre todo el sector automotriz, que tienen restricciones de demanda. Entonces hemos logrado unos convenios importantes con Irán y con Bielorrusia que nos va a permitir exportar, por ejemplo, los rines de Rialca. Ya tenemos una muestra. Los rines de Rialca ya han sido certificados por empresas iraníes y van a ser colocados en el mercado iraní. El ministro Juan Arias explicó que el gobierno tiene la meta de sustituir las importaciones e incrementar la producción nacional y las exportaciones, no de materia prima, sino de productos elaborados de vidrio, aluminio, plástico, madera y hierro. Desde el Ministerio de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Durante un operativo de la Policía Nacional Bolivariana y el 6CPC, 5 antisociales murieron al enfrentar a los cuerpos de seguridad. Otros 6 delincuentes fueron detenidos tras secuestrar a una mujer y 2 niños en la Cota 905. Los 5 delincuentes, presuntos integrantes de la banda El Coqui, pertenecieron y perdieron la vida en el sector La Chivera al enfrentar a la Policía Nacional Bolivariana. En medio del despliegue, otros 6 hombres armados con una pistola y una granada ingresaron a una vivienda del Callejón 4, tomando a una familia como rehenes. A las 6 de la tarde de este lunes comenzaron las negociaciones entre la Policía Nacional Bolivariana, el director del 6CPC, Douglas Rico, y la fiscal auxiliar 85, Joana Fonseca. Después de 4 horas, los 6 delincuentes se entregaron. Los menores de 2 y 14 años, junto a su tía de 36, fueron liberados. Fue un trabajo en conjunto con la Policía Nacional, las unidades especiales, del 6CPC y de la Policía Nacional. Se logró un feliz término, una negociación bien difícil, muy hostil los sujetos, pero al final entendieron que era un trabajo ganar, ganar, ganar ellos, ganar nosotros. Nadie sale muerto en una situación como esta. Los secuestradores fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público. Vamos con una nueva pausa. En breve, más información para ustedes. Amigos, buen día, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con el venezolano Jesús Miranda y el adelanto que compartió de su primer sencillo como solista. El cantante tiene listo su nuevo tema Quédate Conmigo, con la colaboración de Gente de Zona y Wisin.
Chino publicó en sus redes sociales un adelanto de la producción audiovisual grabada en Miami y protagonizada por Alexandra Brown. Se trata de una canción que combina estilos con mucha sabrosura, producido por Motif y compuesta por Wisin. Seguimos con los ganadores de los MTV Movie Awards 2017. Los reconocimientos que organiza el canal de música se celebraron este domingo en Los Ángeles. Los triunfadores de la noche fueron Stranger Things como mejor serie de TV, La Bella y la Bestia como mejor película y Emma Watson como mejor actriz. La saga de automóviles Rápido y Furioso recibió el premio Generación como homenaje al éxito alcanzado a lo largo de 8 películas. Gracias por estar dispuestos a aceptar esta serie multicultural de películas en la que no importa el color de piel o el país del que vienes, afirmó Vin Diesel, quien volvió a recordar sobre el escenario a Paul Walker. Así llegamos al final. Les deseo feliz mañana. Soy Carelis Cuadros y los espero en la emisión meridiana de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Al regreso en la entrevista de Venevisión nos acompaña Alfredo Ureña, director general del Viceministerio de Tierras y dirigente del PSUV. Si tiene preguntas o comentarios para él, los recibimos a través de Twitter siempre que utilicen la etiqueta numeral entrevista BD. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos antes de ir al corte, hoy recibimos a Alfredo Ureña. Él es director general del Viceministerio de Tierras y también es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días a todos los queridos usuarios de Venevisión y este exitoso programa de la entrevista. Ayer se celebró en el Palacio de Miraflores esta primera reunión para debatir acerca de la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente que solicitó el presidente Nicolás Maduro. La Mesa de la Unidad Democrática, tal como lo había dicho, no acudió. Ellos insisten en que es necesario someter a referendo consultivo la convocatoria a esa constituyente. ¿Usted qué piensa? No es necesario porque simplemente la Constitución es muy clara. Hay un capítulo completo que se dejó en la Constitución, que lo conforman 4 artículos, el 347, 348, 349 y 350, donde define las formas de cómo se va a llamar a una constituyente en el 348, que es el poder constituyente originario que tiene el 347, y quienes no se pueden meter en eso, o quienes no pueden intervenir, que es el 349, que dice que el poder constituido no puede intervenir. Aquí en ningún momento habla de ese referéndum. Lo que se hizo fue que está todavía refiriéndose a la Constitución del 61 y en el 246, perdón, del 61 sí definía las reformas generales y por supuesto cuando en el 99 hicimos la Constituyente del 99 con el presidente Hugo Chávez Frías, porque aquí dice que solamente lo puede llamar el Poder Legislativo. Y en ese momento lo llamó el Poder Ejecutivo. Entonces se hizo una consulta a la Corte Suprema de Justicia, quien recomendó que se hiciera una consulta. Pero ahorita no, porque la Constitución es muy clara. O sea, ahí porque no hay plataforma jurídica como para decir que se necesita hacer un referéndum consultivo. ¿Qué responde usted a argumentos que sostienen, por nombrarle solamente 2 voceros? Segundo Meléndez, el presidente del Movimiento al Socialismo, que sí acudió a la reunión el día de ayer, o por ejemplo el gobernador Henry Falcón, quien abiertamente dijo que no asistiría, sobre que la constituyente no es la solución a los problemas actuales del país y que sobre todo el momento, la coyuntura actual no es la adecuada para una constituyente. Justamente, hablando aquí fuera de cámara, yo le decía que las constituyentes siempre han sido producto de procesos de crisis en los países. En Venezuela han habido 16 constituyentes, procesos constituyentes, pero no solamente en Venezuela. Francia, cuando De Gaulle, ese proceso crítico que hubo en ese momento, De Gaulle llamó una constituyente. Franco, en España, por decir 2 países europeos, pero también podemos hablar de Argentina, también ha tenido constituyentes, son productos de crisis. Bolivia, de todos esos procesos de golpes de Estado que hubo en Bolivia, aparecieron las constituyentes. En este momento es importante porque el producto del llamado a la constituyente no es porque se le ocurrió, no, simplemente es tratar de buscar una salida al país de este problema donde nosotros definimos, nosotros nos casamos con el pueblo y con la paz. Y hay un grupo venezolano que está casado con la violencia
y con la muerte, con quemar, con dañar el país. Y nosotros eso no lo queremos. Simplemente entonces el presidente dice, bueno, abramos un compás, y se abre un compás de discusión, de diálogo, vía una constituyente, que está, repito, definida en el 347, 348, 349 de esta Constitución, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque lo dejó claro en un capítulo completo para que no hubiese duda. Aquí no queda duda de lo que está definido para el proceso constituyente. Y si justamente para que no quede duda de la legitimidad de esa convocatoria constituyente, ¿por qué no entonces someterla a un referendo consultivo? ¿Por qué no preguntarle a los ciudadanos si quieren la constituyente? Repito que no está definido. O sea, el 347 es muy claro. Dice que el poder constituyente originario está en el pueblo venezolano. Y el 348 dice quién lo llama. Hay 4 formas de llamarlo. Y el 349 define que quienes no pueden participar o quienes no pueden definir, y hace inclusive un llamado al presidente de la República, que es el que puede, cuando uno le presenta una ley, después que sea aprobada en la Asamblea Nacional, el presidente la puede rechazar y devolverla. Y le dice al presidente de la República que no podrá objetar la nueva Constitución. Pero en el caso de lo que es el llamado como tal, que es el 348, está muy clarito. Aquí dice la iniciativa de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente podrán formularla 4 tipos: el presidente de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional mediante un acuerdo de la 2/3 parte, los consejos municipales en cabildo y o el 15% de los electores inscritos y adscritos en el Consejo. Está clarito, aquí está. ¿Cómo se puede llamar? O sea, aquí no habla de referéndum por ningún lado. Van ya 40 días continuos de protestas de la oposición en Venezuela y en varias ciudades del interior del país. Usted recientemente habría propuesto aplicar la ley contra la delincuencia organizada para aquellas personas que fomenten violencia y actos de vandalismo. Quisiera consultarle qué opina sobre algo que está ocurriendo, que es el procesamiento a través de tribunales militares de civiles. Esto ha sido cuestionado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y también por organizaciones defensoras de derechos humanos que afirman que esto incluso vulneraría tratados internacionales suscritos por Venezuela. Yo lo que he propuesto es simplemente esta ley, que está aprobada desde el 2012. La aprobamos nosotros porque estuve en ese parlamento, y que tiene tipificado cuáles se consideran actos terroristas. Y yo les puedo nombrar cada una de las cuestiones que están aquí. Atentado contra la vida, lo han hecho. Hay más de 30 fallecidos. Atentado contra la integridad física de una persona, hay cantidad de heridos. Destrucción masiva a las instalaciones públicas. Bueno, para ustedes contar, de la Dirección de la Magistratura, del SUNDE, de todas las instalaciones, del Metro de Caracas. Infraestructura, sistemas de transporte, lugares públicos y lugares privados, fabricación, tenencia, adquisición, transporte de explosivos, de armas de fuego. Todas esas son tipificaciones que están en el artículo 4 de esta ley, que definen cuál es un acto terrorista y cómo está tipificado y cómo está penado. Entonces yo lo que decía es que a la fiscal, pues, que aquí está una ley que está aprobada en el Estado venezolano para que se ponga a efecto y se le eche mano a esta ley para que definamos qué es lo que puede pasar y cómo es que tenemos que actuar en consecuencia aplicando la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Eso es lo que yo he planteado. Ya que forma usted parte del Viceministerio de Tierras, quisiera que nos hablara sobre esa propuesta para construir un nuevo sistema postpetrolero. ¿En qué consiste? Creo que el sistema postpetrolero tiene que estar basado, tiene que tener su fundamento en la producción agrícola y pecuaria del país. Porque eso resuelve un problema muy grave, que es el problema de la comida. Y además tiene un elemento fundamental, que es un recurso natural renovable. La agricultura y la ganadería corresponden a los recursos naturales renovables. Y además de eso, en contraposición del petróleo, que es un recurso no renovable. Y queremos ir hacia ese sistema económico postpetrolero. Pero además nosotros necesitamos más gente en el campo. La población rural de este país es 13%. Y de esos 13, 6 o 7 se dedican a la producción de comida. De tal manera que esos 6 o 7 producen para los 13 que viven allá y los 87 que andan en la ciudad. Nosotros estamos proponiendo justamente la misión Vuelta al Campo, donde haya gente que vaya al campo, pero para que la gente vaya al campo hay que hacer del campo un ambiente mucho más atractivo que la ciudad.
Eso implica el 306 de la Constitución, que es el desarrollo rural integral, donde tiene que haber mejoramiento, y nosotros hemos hecho un avance importante en todo este desarrollo rural integral, pero se necesita mucho más recursos, más profundización. Yo puedo decir, por ejemplo, que en el aporte del presupuesto nacional, el 10% se dedica a educación, y por eso nosotros tenemos 10 millones de personas estudiando. Pero no es así el porcentaje para la parte del sector agropecuario. El sector agropecuario está por ahí alrededor del 1.5 o 2%. Eso debería estar también en el 10-12%. ¿Para qué? Para resolver el problema de la comida, un problema que nos afecta a todos los venezolanos en este momento. Pero aguas abajo, la agricultura y la ganadería generan, es un dinamismo importantísimo para todo el sistema económico, porque impacta sobre la agroindustria, porque impacta sobre el transporte, impacta sobre el almacenamiento, los silos, porque impacta también sobre toda la parte de repuestos, maquinaria agrícola, financiamiento, banca. O sea, el sector agrícola es un dinamizador de la economía. Por lo tanto, la propuesta es que este nuevo sistema económico que se está planteando y que va a estar planteado en esta constituyente, tiene que estar en la base de eso. Además de que nosotros estamos diciendo que hay que llevar contingentes de gente que vaya a producir en el campo, que es una vocación. El 6% son héroes anónimos que tenemos en el país. Y nosotros estamos diciendo, por ejemplo, hoy en el Instituto Nacional de Tierra estamos haciendo la propuesta de la misión Vuelta al Campo, empezando con los profesionales del agro. Tenemos 120.000 profesionales que deben de ir a producir. Tenemos los privados de libertad que también pueden ir a producir. Tenemos también la Fuerza Armada que también puede ir a producir. Tenemos las universidades que tienen fincas y tienen campos que también tienen que ponerlo producido. Y los últimos son los CLAP. La P de los CLAP no es para pedir, para llenar la bolsa, no. La P de los CLAP es para producir, para llenar la bolsa con alimentos venezolanos. Eso se llama soberanía alimentaria y corresponde, por supuesto, a lo que nosotros llamamos seguridad de Estado. La comida es un problema de seguridad de Estado de este país. Por eso es que nosotros proponemos que en ese punto número 2 de cambiar el sistema económico sea en función de la plataforma de la producción agrícola y la producción agropecuaria de este país. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Así despedimos entrevista de Venevisión con Alfredo Ureña. Eres dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y también es director general del Viceministerio de Tierras. Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden. Un fuerte abrazo.